y Ariadna. Tuc. Bueno, creo que ya le di permiso a todos los que me habían pedido para grabar. Javier también le pidió permiso, Javier Getty o algo así. Bueno, bien. Igual está conectado, Javier, está con los auriculares, no sé si... Sí. Iba a ser la mención, pero gracias. Vamos con Javier. Perdón, pero se ve que me quedó ahí el mensaje. Javier, listo, Javier, ya te di permiso. Teóricamente, salvo error u omisión, estaríamos todos. Somos 49 y ya dejó de entrar gente, así que todo tuyo, Marce. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que nos quedó en la otra clase, que es empezar con Edad Media. Primero vimos cristianismo, ¿por qué? Porque el cristianismo va a ejercer una gran influencia en todo el pensamiento político. El pensamiento cristiano, el cristianismo, va a llevar en la Edad Media a lo que se llama la elaboración doctrinaria del gobierno justo o del gobernante justo. Y tiene como fundamento o como base principal la justicia. Esto va a haber un pensador que va a servir como de unión entre la Edad Antigua y el Medioevo, que es un pensador cristiano, que es San Agustín. Nosotros no nos vamos a meter a hablar mucho del pensamiento filosófico cristiano, pero sí tenemos que tener una idea de que el cristianismo es el que ejerce la influencia, sobre todo a comienzos de la Edad Media, y que va a llevar a la elaboración de esa doctrina del gobernante justo, del gobierno justo, del príncipe cristiano. Para esta línea o esta corriente, la idea de justicia se va a encontrar en todo el pensamiento político. Y además de encontrarse dentro de toda su influencia política o de influir en toda la política, sobre todo a principios de la Edad Media, la idea de lo que era un gobierno, lo que debe entenderse por gobierno, va a tener como base el creer que es una institución natural al servicio de la justicia. Esto es, el Estado, o más correctamente aplicado a la idea de gobierno, va a decirse que es una institución natural, pero que va a estar al servicio de la justicia. Eso va a ser fundamental para este pensamiento político. Ahora bien, el gobernante, este gobernante que va a tener toda esa influencia del pensamiento cristiano, que va a venir con todo el humanismo cristiano encima, con toda esa carga cultural, discúlpenme un segundito. Perdón, el gobernante va a estar con todo ese pensamiento humanista en sus espaldas, va a estar igual que los súbditos, debiendo observar la ley, debiendo ser un súbdito de esta ley. Este rey va a estar obligado, al igual que los súbditos, al cumplimiento de la ley y a buscar la justicia, la idea de justicia, que la justicia se encuentre en todo su accionar. Esta concepción de este príncipe o este gobernante justo que va a actuar en beneficio de la comunidad va a ser primordial. Este rey va a ser algo así como un representante o un ministro de Dios sobre la tierra. Era el mejor ejemplo del mejor gobernante. El príncipe cristiano, el príncipe que respetaba todas esas líneas cristianas, ese pensamiento humanista cristiano, y era este ministro de Dios sobre la tierra que debía buscar el bien de toda la comunidad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque toda la idea política de la Edad Media va a tener como expresión fundamental la justicia. Toda la autoridad política constituía una expresión de la justicia. Era una manera de demostrar esta justicia como era plasmada. Esto va a hacer que la concepción de ese gobernante justo se va a ligar a la idea de qué, de bien común. Este bien de todos o bien común, que en realidad era un hombre que era el ser social, que sabía vivir en comunidad, aparece de Aristóteles. El gobernante justo va a ligarse a la idea de bien común heredada de Aristóteles. Y este rey, este gobernante justo, era lo que debía hacer con su accionar. ¿Para qué estaba? Debía proveer el cuidado y el bien de
toda la comunidad, buscar que toda la comunidad pudiera realizarse, si vamos a la idea de Aristóteles. Y esta utilidad y este provecho general que obtenía la comunidad era lo que iba a legitimar el poder de ese gobernante, que no siendo más que un instrumento ¿para qué? Un instrumento de la comunidad para lograr el bien común. Volvemos a la idea. El rey debía proveer el cuidado y el bien de toda la comunidad. Esa utilidad y ese provecho general que la comunidad obtenía como consecuencia del accionar del rey van a legitimar el poder, que no era más que un instrumento que tenía la comunidad para lograr ese bien común. Era una manera de establecer el porqué de la existencia de ese Estado. Hay que tener en cuenta que había terminado el imperio, un imperio romano enorme, que había abarcado un montón de tiempo, un montón de siglos, y que se había extendido por toda Europa. ¿Qué pasaba? ¿Cómo quedó cuando el imperio cae? Cuando alguien es derrotado, en este caso el imperio. ¿Estaban todos cómo? ¿En qué condiciones se piensa que quedó? Que quedaron los pueblos, en realidad. ¿Qué piensan ustedes? Cuando alguien pierde una guerra, separados. En crisis. En crisis, separados, disgregados, en crisis sobre todo económica, política, no había pequeños, digamos, como si fuesen los pequeños dueños de las tierras, estos pequeños, ¿se acuerdan? Estos terratenientes que en realidad eran los hombres ricos de Roma, que fueron adquiriendo tierras como consecuencia de las invasiones, y cada uno fue invasiones a otros pueblos que se iban dividiendo la tierra, ¿se acuerdan que hablamos de esa parte? Y que cada uno fue formando en sus tierras una pequeña comunidad, ¿no? Se fue asentando, organizando su campiña, su comunidad, y que formaban un todo que era el imperio. Cuando cae el imperio, esto se va disgregando. Cada uno que va haciendo, tratando de cuidar lo suyo. El que tenía su tierra, tratando de cuidar su tierra con sus campesinos, tratando de evitar que los invasores, en este caso los que venían del norte, los bárbaros, se quedaran con sus cosas. Entonces, no va a haber una posibilidad de absolutizarse en el comienzo de la Edad Media, es decir, políticamente no había nadie que pudiera alcanzar el poder de manera absoluta para que hicieran lo que él quisiera, sino que en realidad los reyes o los monarcas, los primeros estados que se van formando, no tenían con qué. ¿Por qué? Porque no tenían dinero, porque no había recaudaciones fiscales que posibilitaran los recursos económicos, no había ejércitos permanentes, porque no había con qué pagarles, no había comida, no había cosechas, digamos, era un periodo realmente de crisis. Entonces, hay una tendencia a limitar el poder, a moderar el poder, y por eso estos monarcas, estos reyes, que en su mayoría deberían ser la imagen de Dios sobre la tierra, estos vicarios de Dios sobre la tierra, porque eran humanistas y cristianos, estaban sometidos a las leyes, así como estaban por encima de las leyes sometidas ¿a qué? A la idea de justicia y a la religión. Obviamente tenemos que ubicarlo siempre dentro del contexto histórico. Para entender una idea, una posición, siempre hay que ubicarse dentro de un contexto histórico. Con toda nuestra carga cultural y nuestra manera de ver las cosas hoy, es muy difícil que algunas cosas se puedan entender, pero nunca podemos analizar con nuestras ideas y cuerdas culturales de hoy los hechos del pasado, porque no se pueden reconstruir de la misma manera. Nosotros hacemos una reconstrucción y en base a eso opinamos. En ese momento estaba esta situación, este gobernante que no tenía medios para absolutizarse, que era un ministro de Dios sobre la tierra, que debía respetar la ley y por encima de la ley, la religión y la justicia. ¿Por qué no podía absolutizarse y concentrar el poder y hacer lo que quisiera? Porque no había medios con qué hacerlo. No había recaudaciones fiscales, lo poco que se cosechaba era para poder subsistir, no podían pagarle a un ejército, si querían hacer lo que quisieran, no podían mantener un ejército o contratar un mercenario porque no tenían con qué pagarle. Entonces ahí está esa tendencia a limitar el poder, a moderar el poder. ¿Qué hace? Que esto se conozca con un nombre. Ese nombre, a este periodo, se lo conoce con el nombre de monarquía templada. ¿Qué quiere decir monarquía templada? Monarquía no absoluta sometida a derecho. ¿Es importante que yo sepa esto? Es importante que yo lo sepa para el examen, porque son 2 renglones y por ahí me lo preguntan. Entonces, si ustedes prestan atención a lo que yo digo, quizás en algún momento les sirva. ¿Qué es la monarquía templada? Es una monarquía no absoluta, sometida a derecho, en la cual el gobernante no va a tener medios con que absolutizarse porque estamos en una época de crisis.
hay una tendencia a moderar el poder, a limitar el poder, y va a ser este príncipe cristiano que va a actuar en beneficio de la comunidad, quien le va a dar, a su vez, al obtener ese beneficio por esta actuación de ese príncipe cristiano, va a tener como contrapartida por parte del súbdito un deber de obediencia y de fidelidad. Esto es, el rey o el monarca o el príncipe justo o el príncipe cristiano, repito, igual lo repito 2 o 3 veces, Melanie, no te preocupes, lo digo 2 veces, 3 veces, voy repitiendo casi lo mismo con distintas palabras, pero digo exactamente lo mismo. De nuevo, a este periodo se lo conoce con el nombre de monarquía templada. ¿Qué quiere decir monarquía templada? Es una monarquía no absoluta sometida a derecho. ¿Por qué? Porque no había medios con que absolutizarse en Occidente. Siempre hablamos de Occidente, ¿sí? Porque no había ejércitos permanentes, no había recaudaciones fiscales. Hay una tendencia a limitar el poder, a moderar el poder. El príncipe cristiano es ese que va a actuar en beneficio de la comunidad, que la va a proteger, la va a cuidar, va a proveer ese cuidado, y como contrapartida, ¿qué tiene que hacer el súbdito? Si el príncipe actúa de esa manera, el súbdito le tiene un deber de obediencia y de fidelidad. Algo así como una imagen contractual, como un pacto, en realidad más que un pacto es como un contrato, con donde cada cual debía cumplir bien con su misión o con su deber, por decirlo de alguna manera, algo así como un mutuo juramento, en que cada uno debe hacer lo suyo. El rey propiciar el cuidado y la utilidad o el beneficio de la comunidad. Los súbditos, el deber de obediencia y fidelidad. Ahora, había 2 situaciones dentro de esta etapa de la Edad Media, sobre todo del principio de la Edad Media, sobre todo como al principio de la Edad Media. Gaby, ¿me das 2 segundos? ¿Puede ser? Y ya Dale. estoy contigo. Dale. Perdón. Bueno. Aprovecho para comentarles, chicos, que les subí, no sé si lo vieron, el material de lo que es la Ley de Administración Financiera, que es lo próximo que vamos a ver, que creo que ya con ese material ya tienen todo lo que necesitan para el primer parcial, ¿sí? Probablemente empecemos una parte hoy, y si no la empezamos hoy, la vamos a ver el sábado. Pero si quieren ir leyendo eso, la ley 24.156 es lo próximo que vamos a ver en lo que sería la parte técnica conmigo, y algo importante que tienen que saber es que se baje la ley, no vamos a ver todos los artículos, porque la ley es muy grande, sino que nos vamos a focalizar en algunas cosas puntuales, y yo les voy a ir diciendo qué es lo que va a entrar para el examen, qué es lo que no va a entrar, o sea, todo lo que veamos en clase va a entrar para el examen. Lo que no lleguemos a ver en clase y no se los mande a leer específicamente, algún que otro artículo suelto para no andar dictándolo, lo que no se vea o no se mande a leer, eso no lo vamos a ver en clase, ¿sí? Estamos hasta ahí. Respecto de lo que vieron en la última clase que estuve yo de gasto público, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta que tenga que hacer de lo que estuvieron viendo hasta acá? ¿Nadie? ¿Están leyendo? ¿Están estudiando? Profe, yo tengo una duda pero respecto a los días de parcial, porque Sí. parece que no, pero faltan 2 semanas, y es que el 9 se empieza a tomar una fecha. ¿Cuál es tu pregunta? Discúlpame. Que el profesor había dicho que iba a separar tipo en 2 días, o sea, sábado 9 y sábado 16, y quería saber cómo iba a ser el método, o si iban a tomar el 16, o cómo iba a ser al final. Bueno, eso el sábado te lo confirmo, ¿dale? Va a ser esas 2 tandas, pero bueno, hoy voy a tratar de subirles la famosa encuesta para que ustedes nos digan qué día pueden o podrían rendir, y en base a eso lo manejamos. Y respecto a lo que decís, Mariano, a ver si querés abrir el micrófono y decir, no entendés nada, no entiendo a qué querés decir. Yo, me parece que las clases son bastante claras. ¿Qué es lo que no entendés puntualmente? Son claras, profe, no se discute, pero como que es un tema difícil de comprender.
me cuesta. El otro día, por ejemplo, la profe sinceramente no la pude ni seguir y yo estaba en la facultad. No noté casi nada. Voy a tener que empezar a leer el material con lujo y detalle porque estoy re perdido con eso. ¿Pero Ah, con bueno, qué tema estás perdido? ¿Con historia? claro. Una parte histórica, sí, profe. Es más, estuve leyendo, le voy a ser sincero, justo a usted le quería preguntar, porque vi que yo tengo los apuntes de ustedes, los compré. Está la parte de la Edad Antigua, está en cuadros sinópticos y después está explicado teóricamente. ¿La de los cuadros sinópticos sirve? Porque ahí me pareció Mariano, más una claro cosita, todo. nosotros no tenemos apuntes en Claro. fotocopiadora. Para empezar, no sé qué apuntes compraste. No, yo compré, pedí de Finanzas Públicas de Bellanitis y está toda la parte histórica que da Marcela, todo lo que dan ustedes de gasto público, ahí está todo, profe. No, será de otro profesor que da más o menos lo mismo, porque nosotros no tenemos apuntes No en tenemos fotocopiadora. apuntes. Lo que nosotros damos está subido el material en la plataforma. Ah, en igual el es lo Classroom. mismo, es eso porque me fijé lo que suben y está lo mismo, lo tengo Claro, en pero mano. Pasa nosotros que no sé a qué cuadrito te referís, porque nosotros Claro. no subimos cuadritos, esas cosas, por eso te pregunto a qué te referís Se lo agarro y lo puntualmente, leo o si cuáles quiere son los temas rápido. en los que tenés dudas. No, de la parte histórica tengo que leer, profe, se lo juro, porque no Lo le que voy a pasa decir es que la menos parte 20, pero estoy histórica, si jodido. no, Es lectura. es lectura y yo trato de dar las clases, repito, obviamente no puedo detenerme a dictar despacito cada cuestión Obvio, porque no no podría dar el tema. Yo trato obvio, de hacer sí, te hincapié en entiendo, las profe. partes más importantes y después es un tema de lectura. Quizás haya alguna cuestión puntual que podamos rever y reanalizar. No, Pero, puntual no. Acá Mariana dice que están las clases grabadas, se ve que algún están las clases compañero grabadas, estaba sí. a disposición del resto, tal vez podés repasarla y si no tomaste nota de algo, volver a verlo, mirar los apuntes y después traer las cuestiones puntuales que puedas no comprender, y las vas trayendo para lo que sería la clase de repaso. Pero así O en genérica. todo caso, si no entiendo. pudiste estar en alguna clase y las podés releer el tema, una vez que lo leí, le diste una lectura, es decir, la verdad que lo leí, no entendí tal punto, lo vemos de nuevo, lo charlamos, como para puntualizar alguna situación. En general, yo hablo rápido, yo eso lo tengo claro, pero suelo repetir 3 o 4 veces la misma cosa, que el que me escucha se da. Para mí, hoy, por ejemplo, dije 3 o 4 veces la misma cosa, con las mismas palabras, o alguna palabra cambiada o no, pero para el que toma apuntes, si es que lo está escribiendo, ya lo escribió una vez, lo vuelve a releer 2 veces, lo vuelve a leer 3 veces, igual está el material. Pero bueno, trato de hacérselo fácil, lo que no puedo es ponerme a dictar palabra por palabra, porque sería imposible de que pudieran escribirlo. Pero igual estamos abiertos a que cualquier cuestión que no entiendas, uno la pueda analizar. No sé si vos estuviste en las otras clases o se le pudiste dar una lectura o no. Sí, profe, no es que es con ustedes, al contrario. A mí lo que más me cuesta, es más, las clases tuve todas y me van a aguantar en todas porque me conecto siempre, eso no hay problema por eso. Como que me pierdo, con la historia me pasaba lo mismo, cuando di historia argentina también me costó horrores. No, yo entiendo Es porque hay gente que no lectura y le tengo que gusta y es entender. difícil. Al que no le gusta o que no tiene facilidad, le cuesta. Eso es así No y yo lo sé si entiendo. difícil, profe, pero por ahí es mucho y como que un poco marea también. Hay que ir a lo puntual, como dice usted también. Es leer y ver lo principal. Y acordárselo y mentalizarse. Y pararse Lo que todo pasa, Mariano, que más allá de que es mucho, nosotros nos tenemos que guiar por un programa que tiene la materia, en donde establece que hay tales o cuales temas que hay que darlos. Después está en cada uno, y mismo si vos estuviste en todas las clases, que de hecho yo sé que vos vas inclusive también a las clases presenciales, sé que estás en todas las clases porque te veo siempre conectado, vas a ir escuchando a medida que Marcela da la clase qué es lo que ella te marca como más importante. O sea, cuando dio el pueblo griego, el principal aporte del pueblo griego, el principal aporte del pueblo romano, las distintas características generales de las magistraturas romanas durante la República, principales formas de gobierno de tal o de cual. O sea, hay preguntas que se caen de maduro. Si vos pensás que las preguntas de la parte histórica van a ser rebuscadas o muy a desarrollar, no van a ser así. Van a ser de los temas que se fueron dando en clase, que Marcela los explicó
y los reiteró 800 veces, y que cuando vayas al texto o rememores las clases, porque a veces a uno le cuesta seguirlas, no te van a quedar dudas de esos temas. Si aún así te quedara alguna duda, puntualmente trae, bueno, en tal tema, tal cosa, porque volver a repetir todas las cuestiones de la parte histórica a esta altura no podemos, porque no porque uno no quisiera, sino no van a dar los tiempos. Y tenemos que continuar dando las cosas, pero pegate una leída y anda trayendo las dudas que se te va a tratar de responder absolutamente todo, Mariano, quédate tranquilo. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de no hay nada. nada. Dale una lectura y la próxima clase que me veas, una vez que le diste una lectura, alguna cuestión puntual, la vamos zanjando, que además le van a servir a todos, porque es una manera de repasar previo al examen, entonces le van a ir sirviendo las dudas que tienen que tenga uno, siempre le ayuda al resto para ver qué tanto maneja el tema, o si por lo menos sabe ubicarse, aunque todavía no lo haya estudiado, por lo menos saber a qué tema se estaba refiriendo, dentro de qué edad era, en qué periodo, para qué servía. Siempre es importante eso. Bueno, ahora sí, continuamos. Dijimos que hay, dentro de esta etapa, que es la Edad Media, dos situaciones típicas. Estas situaciones típicas que se van a dar durante este periodo, y que son propias de la época, si se quiere, una es la llamada excomunión del príncipe, y la otra son las cartas y fueros. Son dos situaciones típicas de la Edad Media que tienen sus propias características y que van a tener mucha influencia en algunos momentos. La excomunión del príncipe, ¿qué quiere decir esto? Dijimos que el príncipe cristiano, ¿qué era? El príncipe era el príncipe justo, era el príncipe cristiano, por lo tanto debía cumplir con ¿qué? ¿Qué les parece? Huevo. Con las leyes. Con las leyes Con impartir la justicia. La justicia, claro. Con buscar el bien. Con la humanidad, buscar De Dios. Sobre todo con las leyes, si era cristiano, ¿sí? Con las disposiciones de la iglesia y de la ley, porque era como que era el representante de Dios, porque era el príncipe cristiano que buscaba siempre el bien común con el humanismo cristiano encima, respetando la ley cristiana, la justicia, buscando el bien común. Ahora, ¿qué pasaba si esto era lo que debía hacer y del otro lado que recibía? Obediencia y fidelidad. El súbdito, si el rey era así y el monarca cumplía con eso, el súbdito ¿qué hacía? El súbdito le obedecía y le era fiel a ese rey, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba si el príncipe de pronto no era tan bueno? No cumplía con los preceptos cristianos y de pronto gobernaba para él y no para la comunidad. No era justo. En vez de ser justo, era un príncipe injusto. ¿Qué pasaba? Pasaba que la iglesia podía, por hereje y no cumplir con las disposiciones cristianas, porque era un tirano, era considerado un hereje. Y si era considerado un hereje, la iglesia podría excomulgarlo. Esta excomunión del príncipe. ¿Y qué pasaba si la iglesia lo excomulgaba? Se terminaba, o por decirlo de alguna manera, se desligaba al súbdito de ese deber de obediencia y fidelidad. Si el príncipe era desligado, o sea, los súbditos eran desligados porque el príncipe era excomulgado, entonces ya no tenían que serle fieles ni obedecerlo. Era una vía indirecta en virtud de la cual la iglesia se metía en cuestiones políticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que había habido una división entre lo que era la autoridad política y la autoridad espiritual? Sin embargo, en la Edad Media, al aparecer esta doctrina del príncipe justo y del príncipe cristiano, y al ver tanta influencia del humanismo cristiano y de las ideas religiosas y de la religión con la autoridad política, cuando la autoridad política no cumplía con esos principios, se lo excomulgaba. Y esa excomunión que realizaba la iglesia como institución desligaba de obediencia y fidelidad a los súbditos. Era una vía indirecta por la cual se actuaba en un tema absolutamente político. ¿Se entiende lo que digo? O sea, profe, no lo destituía, sino que les quitaba a la comunidad la obligación de fidelidad. Él lo que hacía era excomulgarlo, por considerarlo hereje. Perdía la comunión, la bendición de la iglesia, ¿sí? Al excomulgarlo,
eso implicaba que el súbdito de ese monarca, ese pacto o juramento que tenían, que antes era el príncipe justo, ya no existía, se cortaba. Y entonces esa desligaba de obediencia y fidelidad al súbdito. El súbdito ya no tenía ni por qué serle fiel ni obedecer. Eso no quiere decir que la práctica pudiera llevarse a cabo en todo momento, ¿sí? Pero era una manera, en esa decisión de excomunión, de desligar de obediencia y fidelidad al pueblo. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque ese príncipe no era justo y no era cristiano, ¿sí? Esa era una situación típica, sí. Al decir que no era justo, ¿es por cuestiones morales o...? No era justo, podía implicar un montón de cosas. En realidad podría ser por el no cumplimiento de la ley cristiana, por el no buscar la utilidad de la comunidad en general, tenía que ver por no proveer de utilidad al pueblo, de beneficios al pueblo, de no buscar el bien común, y se asociaba a una cuestión también religiosa por no cumplir los mandamientos religiosos, que tenía que ver con eso, por lo menos en la primera etapa de la Edad Media. ¿Tá? Igual siempre hubo compras, vamos a ver que no lo vamos a estudiar, pero digamos, hacia mediados de la Edad Media, ¿qué hacían? Compraban, el rey le pagaba a la iglesia y para que no le excomulgara le compraba la excomunión. O sea, era todo un hermoso negocio. Pero no vamos a entrar en esas cuestiones, sino simplemente saber que existía la excomunión y para qué servía. La excomunión servía para desligar al pueblo del deber de obediencia y fidelidad, que era lo que mantenía como un mutuo juramento este príncipe en la Edad Media. ¿Cuál era la otra situación típica que dijimos que se daba en la Edad Media? Hablamos de las cartas y los fueros. ¿Qué son las cartas? Las cartas, para decir primero, lo vamos a dejar en realidad para una segunda parte. Sí, vamos a decir qué son los fueros. ¿Qué son los fueros? ¿A alguien aquí quién le suena la palabra fueros o para qué sirve? ¿Quién sabe? Si alguien dice, no es lo mismo, pero si alguien le dice, tiene fueros. Es como tener una protección, es como tener una protección o un respaldo ante determinadas situaciones. O el cargo, le da ese poder. Alguien dice una protección, un privilegio. Fuerza de ley, profe, puede ser. Digamos que los fueros, en realidad, son algo así como determinados derechos que se le dan a un sector de la comunidad, ¿sí? A veces equivale a toda la comunidad, a veces a un sector. A un sector de la comunidad, como ciertos derechos o ciertos beneficios por determinada situación. ¿Qué es lo que hoy en día, traducido, serían los que tienen determinado cargo político, que en virtud de su investidura, en determinadas circunstancias, tienen los fueros. Esa protección, esos derechos, en beneficio, dependiendo de la función que realicen. Bueno, esto surge como idea, no tan plasmado como hoy en día, pero surge en la Edad Media. Estos ciertos derechos que se le otorgaban a un sector de la comunidad, ciertos derechos que se le daban a la comunidad, porque dependía de determinadas situaciones. No vamos a entrar a hablar específicamente de los fueros en puntuales, sino decir que existían los fueros que eran determinados derechos o determinados beneficios que se le daban a la comunidad. Sí, vamos a ver que hoy en día tiene otra característica lo que es un fuero. Cuando aparece la idea del fuero a nivel occidental y más en nuestras constituciones, tiene que ver con estos privilegios en virtud de la función para evitar que ante dichos del ejercicio de la función puedan ser condenados. Que por lo menos esa era la idea de cuando nacieron. ¿Por qué se han utilizado para otras cuestiones? Eso es otro problema. Ahora bien, ¿qué son las cartas? ¿A qué llamamos cartas? Vamos a ver que cuando hablamos cartas, implica en realidad a una serie de derechos y obligaciones que hacen a la organización feudal. ¿Sí? Crea derechos y obligaciones con la comunidad, del príncipe con la comunidad y de la comunidad con el príncipe, que hacen a la organización política, lo que era en ese momento la organización feudal. Yo creo que va a convenir salir y volver a entrar, porque no me va a dar el tiempo para terminar el tema de la organización feudal de las cartas. Vamos a salir y volver a entrar, así no queda la definición medio en el medio, ¿sí? Salimos y entramos de nuevo.
que había dicho Ale del examen eran 9 de octubre y 16 de octubre, ¿no es cierto? Esos eran los sábados que están subidos y los que él mencionó. Sí, profe. Perfecto, gracias. Profe, consulta. De la edad antigua y de la edad moderna hay PDF. ¿De la edad media no hay PDF? Porque no está, si es que hay. No, de la edad media, por lo que vi, subieron las de Vidar Campos. Sí, subieron el libro. Subieron de Vidar Campos. Esto es como un resumen. Lo que estamos dando es como un resumen de la doctrina política de la Edad Media que está en Vidar Campos, ¿sí? Tiene algún que otro agregado, pero es como lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que tienen que saber, digamos, es esto, que es lo que vamos viendo en clase, para que no se vuelvan locos. Ok, gracias, profe. No hay problema. Digo esto porque por ahí en el texto del libro se les hace más pesado leerlo. Tengan en cuenta lo que estamos viendo, como para ir, si van a leer lo que se subió de Vidar Campos, leer lo que tenga relación con lo que estamos viendo, para no enloquecer. ¿Entienden lo que digo? Es hacer hincapié, si vamos al libro, leemos del libro esta parte. No nos volvemos locos con otras cuestiones que hacen al tema, pero que vayan a esto, centralicen en esto que estamos viendo en clase. Más no sé cómo decirles ya. Yo creo que con eso es suficiente, Samo, como para que lo entiendan, ¿sí? Ok. Ahora estamos esperando que terminen de entrar todos. Continuamos con el tema. Fiamma. Hacía mucho que no escuchaba una fiamma de la edad de la novela, debe ser esta chica. Más o menos. Más o menos, la del 98. Sí, más o menos. Una criatura. Profe, perdón, ¿estuvo tomando lista? Porque justo se me desconectó. No. Ah, perdón. No, porque justo me acordé de Fiamma, de la novela, conozco 3 Fiammas, entonces estaba nada más viendo eso. Bueno, ahora más o menos ya estamos todos, Gaby. No veo cuántos, no pude ver acá. Sí, porque somos 56, más o menos era la cantidad que estábamos. Bueno, vamos a volver de nuevo a ver las situaciones de la Edad Media. Primero dijimos la excomunión del príncipe y la segunda eran las cartas y los fueros. Los fueros son derechos, por decirlo, con un sector de la comunidad o con toda la comunidad, equivale a ciertos derechos o ciertos beneficios en una situación o cuestión determinada. Por lo menos nos quedamos con esa idea, para no especificar exactamente los fueros como son hoy, porque no era exactamente lo mismo. Pero tienen la misma idea motriz, ¿no? Una serie de derechos en una situación determinada o por una situación determinada. Ahora, ¿qué eran las cartas? Las cartas hacen a la organización feudal, crean derechos y obligaciones recíprocas. ¿Entre quién? Entre el príncipe, el gobernante, y el pueblo o los súbditos. Una serie de obligaciones que cada parte debía cumplir dentro del sistema de organización política o de organización feudal. La carta más conocida o más importante, que ha servido de base sobre todo en Occidente, es la Carta Magna dada en Inglaterra en 1215 por el príncipe Juan, por Juan sin tierra, que es como lo llamaban. Y esto tiene una base importante. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿Quién era el príncipe Juan? Bueno, miremos Robin Hood, que no existió tan así, pero bueno, el Robin Hood 1 no tanto, el Robin Hood 2, que es el mismo que hizo Gladiador, así los hago ver películas por lo menos. El mismo que hizo Gladiador hizo después Robin Hood, fue haciendo así distintos, y después hizo Moisés, fue mezclando la historia con sus personajes. La de Moisés es bastante extraña, pero bueno. Este señor que hizo Robin Hood, ahí se ve en una parte un poco esto que estoy diciendo, no es exactamente igual. ¿El príncipe Juan en la película Robin Hood era bueno o era malo? Nadie sabe, nadie la vio, es terrible hablar de algo. No, malo. Película, Javier dice, era malo, era medio malito. Pero digamos que en la Carta Magna esta dada por Juan sin tierra en 1215 fue importante porque plasmó una serie de deberes y derechos que debía respetar el príncipe. Y entre esos
deberes, derechos o reglas, como quieran llamarla, se estableció, por ejemplo, una cuestión muy importante. Hoy en día la estamos como cumpliendo, que era que los impuestos debían ser pactados o creados en realidad con el consentimiento general. Los impuestos debían ser creados con el consentimiento general. ¿Qué querría decir hoy eso? ¿Qué querría decir hoy? Que los impuestos debían ser creados con el consentimiento general. Traducido al siglo... Se votaban, que tenían que estar de acuerdo tanto el pueblo como, bueno, el príncipe en este caso. Si lo traducimos a hoy, el consentimiento general, ¿cómo está dado? ¿Cómo se vislumbra? Al crear un Por impuesto. las dos cámaras, ¿no? Por la ley. Ajá. ¿Cómo son creados los tributos? Los impuestos. ¿Cómo se crean? No te escucho, Belén, porque estás muteada. ¿Cómo se crean los tributos? Por votación en el Congreso. Los tributos se crean por ley. No un tributum sine legem. No hay tributo sin ley. ¿Sí? Los impuestos deben ser creados por una ley. ¿Y dónde está representado el pueblo? En nuestro gobierno, en nuestro poder. El poder legislativo, en la Cámara de Senadores y Diputados. La Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no representa al pueblo, representa a las provincias. ¿Sí? El pueblo se haya representado en la Cámara de Diputados. Son los diputados los que representan al pueblo de la Nación Argentina en el Congreso Nacional. ¿Ah? El pueblo de la Nación Argentina en el Congreso Nacional. Entonces, esta pequeña decisión que se da en el 1215, que dice que los tributos, en realidad dicen los impuestos, deben ser creados con el consentimiento general, se ve traducida hoy en día en la forma en que se crean los tributos. Los tributos se crean por ley y por eso se dice que en realidad hay determinadas situaciones que van a ingresar por una de las cámaras, que es la Cámara de Diputados. Pero a lo que apunto es que esta idea de la creación de tributos con el consentimiento general, o la creación de impuestos con el consentimiento general, tiene su base en el 2015 en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. ¿Qué otra cosa establece esta Carta Magna que es importante? No tanto para el tema de las finanzas, pero sí para el tema de nuestra organización política. Por ejemplo, establece que ningún hombre libre va a ser detenido o encarcelado, dice, sin justa condena de sus iguales, de acuerdo con las leyes del rey. ¿Qué quiere decir esto? Ningún hombre libre va a ser detenido o encarcelado sin justa condena por parte de sus iguales conforme a las leyes del reino. Eso decía la Carta Magna de 1215. ¿Es importante o no es importante eso que dice? ¿Qué les parece? Y sí, es importante. Sería como un ex libro hasta que se demuestre lo contrario, una cosa así. Esto que fue una cosita que dijeron en el 1215, si ustedes lo analizan, y alguno leyó el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, hace referencia a eso. Ningún habitante de la nación será juzgado, juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Qué quiere decir eso del artículo 18? Habla del debido proceso legal. Esto es, no se puede meter preso a alguien, condenarlo a la muerte, si no hay por lo menos un proceso legal o que tenga los mínimos requisitos legales que le den el derecho de defensa y que haya una ley que diga que lo que hizo es condenable y da lugar a una condena o determinado castigo. ¿Está? Entonces, esta idea de que ningún hombre libre será detenido o encarcelado sin justa condena, habla del debido proceso legal. Sin justa condena por parte de sus iguales conforme a las leyes del reino. Esto es, nadie puede ser juzgado si no la ley no lo establece, esa decisión como una cuestión que merezca un castigo. ¿Tá? Esto, que es el debido proceso legal, está en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. ¿Es importante? Sí, es importante para la vida en general, más allá de los tributos. Entonces, estas dos situaciones, que son, hay muchas más, pero que son
importantes para Occidente, o que fueron tomadas para Occidente, nacieron en esta carta feudal, esta carta de organización feudal. Ahora, si nosotros nos basamos en lo que dice la historia dice que este buen rey no le dio ni bolilla a todo, que no cumplió nada, y le dijo a todos que sí, si lo ayudaban a defenderse del ataque francés o de la invasión del príncipe francés. Hasta tanto lo ayudaron a defenderse del príncipe francés, les dijo que sí, después hizo lo que quiso y no cumplió con esto. Pero estos principios, en esta Carta Magna, dada en 1215, sirvieron después para ser tomados siglos después por Occidente y puesto en sus constituciones. ¿Se entiende la idea de por qué es importante? Desde el punto de vista del derecho tributario, esta carta fuera es importante porque allá hablaba de que para crear impuestos se necesitaba el consentimiento general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no dependía de la voluntad sola del príncipe. No era que el príncipe que quería cobrar impuestos. El príncipe quería cobrar impuestos, pero el pueblo debía acordar con el príncipe la creación de ese impuesto. Más allá de que después en la práctica no se llegó a cumplir de la misma manera. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Estas dos situaciones que se dieron en la Edad Media van a tener que tenerla en cuenta con esta idea del derecho en general. Porque el derecho en general va a tener una posición específica dentro de la Edad Media. Vamos a considerar que hay distintas situaciones que debe respetar el hombre dentro de la idea del humanismo cristiano. Es decir, ¿qué debo respetar primero? Si la ley de Dios, si la ley del hombre, en qué orden está, existe más de una ley, ¿qué debo cumplir? ¿Qué es la posición que tenía el súbdito? Que se daba un momento en que no sabía específicamente qué es lo que debía hacer. El príncipe le daba cierta tranquilidad. Se decía que el súbdito se encontraba entre la tranquilidad y la seguridad que le daba ese príncipe bajo esa paz del rey, ¿no? Estaba el súbdito bajo la paz del rey, se va a colocar dentro de esa paz porque le va a dar protección, y este príncipe va a cumplir, al darle esa protección con su parte del juramento, y el súbdito dándole fidelidad y obediencia a lo que decía este príncipe. Esta concepción del derecho y esta idea de cuáles son las leyes y qué debe hacer el príncipe, si me da tranquilidad y paz, esta protección que le da el príncipe, lo va a llevar a elaborar a distintos pensadores o a distintos pensamientos en qué debo cumplir primero. Y ahí aparece, dentro de la Edad Media, un exponente cristiano que va a ser Santo Tomás. Y Santo Tomás va a elaborar lo que se llama la jerarquía cuatripartita de la ley. ¿Por qué? Porque va a decir que hay cierto orden en el cual existen las cosas y las leyes que deben respetarse. Por eso se habla de jerarquía. Jerarquía implica un cierto orden que respetarse. Ahora, ¿qué es lo que va a señalar Santo Tomás? ¿Es importante que yo entienda qué es la jerarquía cuatripartita de la ley? Sí, es importante que la tenga en cuenta para el examen. Y si digo mal el orden, ¿está mal la pregunta? Está mal la pregunta si digo mal el orden, porque precisamente en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué decía Santo Tomás? Santo Tomás decía que existe una ley eterna. Sí, ¿quién habla? No. ¿Jerarquía cómo? Dijo. Cuatripartita de la ley. Igual lo voy a repetir un montón de veces en el transcurso de estos minutos, así que jerarquía cuatripartita de la ley. ¿Debo saber el orden? Sí. ¿Es importante? Sí. Si lo digo mal, pregunta mal. Respuesta ¿Puede mal. preguntar el parcial? Sí. Sí. Ya lo dije 4 veces, o sea que si tienen un ¿Y poquito cómo de estaría lengua, mal formulada la pregunta? Cuatripartita jerarquía de la ley, ¿cómo estaría mal formulada la pregunta? No, más formulada la pregunta no, mal hecha la respuesta. La jerarquía cuatripartita de la ley quiere decir que hay un cierto orden, porque habla de jerarquía, en que la ley debe respetarse. En que la ley debe respetarse. Si yo me confundo el orden, tengo mal la respuesta. Perfecto, perfecto. Ahí entendí, gracias. No, de nada. Igual lo vamos a repetir el orden. Primero lo vamos a explicar y después vamos a decir el orden. Dice que va a existir una ley natural. Esta ley, en realidad,
él no la llama natural, él la llama, la primera ley es la ley eterna, para no hacer lío. La primera ley es la ley eterna. Esta ley eterna que establece Santo Tomás va a regir a todo el universo y a todas sus criaturas. Es como la ley madre de las leyes, por decirlo de alguna manera, va a regir al universo y a todas las criaturas que lo componen. De esa ley se va a desprender una ley natural, que es esa porción de la ley eterna, pero que solo se va a aplicar al hombre. ¿Ah? De esta ley natural va a haber una ley, por esta ley eterna va a haber una ley natural que va a ser esa parte de la ley eterna que se va a aplicar a los hombres. ¿Y qué dice de esta ley natural? Dice, esta ley natural responde a la naturaleza del hombre. Esto es muy, digamos, abstracto, como para que yo se los pueda explicar de otra forma. Esto es sencillo, pero no tiene una explicación dentro de lo racional, sino que tiene una explicación dentro de lo que se llama el razonamiento cristiano, o el pensamiento cristiano, ¿sí? Dice, la ley natural responde a la naturaleza del hombre, tal como Dios lo ha hecho y como el hombre puede conocerlo. ¿Ah? Tal como Dios lo ha hecho y como el hombre puede conocerlo. Dice, es un orden, esta ley natural, es un orden que está en el corazón del hombre. Ese orden ya se encuentra en el corazón del hombre, que le señala lo justo y lo injusto, algo así como lo bueno y lo malo. ¿Ah? Este orden de cosas que se encuentra en el corazón del hombre y que en virtud de esta ley natural le señala lo justo o lo injusto, pero no por voluntad de los hombres, sino, dice Santo Tomás, por el imperio de la naturaleza y de Dios, que es su autor. No es una cuestión voluntaria del hombre, sino que esto de marcarlo lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, se hace por imperio de la naturaleza y de Dios, que es su autor. Ahora, ¿qué es lo que dice respecto de este tema Santo Tomás? Dice, esta ley natural no se basta a sí misma. No puede en sí misma establecer los cánones que el hombre debe cumplir. Necesita de la ley humana, llamada también ley positiva. ¿Para qué? Para que esta ley humana la determine y la complete. Y en virtud de esa necesidad, va a elaborar la jerarquía cuatripartita de la ley. Humana o positiva, sí, porque él habla de la ley humana o positiva. En virtud de esa necesidad, esta ley natural, de que exista una ley humana que la complete y que la determine, va a elaborar esta jerarquía cuatripartita de la ley. Y ahí va a establecer el orden en el cual la ley tiene que ir colocándose. ¿Cuál es la primera ley y cuál es la última? Establece el orden de prelación y dice, la primera ley es la ley eterna. Este orden establecido por Dios, que rige al universo y a sus criaturas. Luego aparece esta ley natural, que es la porción de la ley eterna aplicable a los hombres. En segundo lugar, él coloca la ley natural, que es la porción o parte de la ley eterna aplicable al hombre. En tercer lugar, añade o coloca una nueva ley, que es la ley denominada divina. En tercer lugar, la ley que él llama divina. ¿Qué es esa ley? Promulgada especialmente por Dios a los hombres y que se manifiesta a través de la revelación. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la revelación. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es? Él dice, hay un ejemplo de esto. ¿Alguien sabe cuál es el ejemplo que da Santo Tomás? ¿Alguien tiene una idea?
Exactamente, Néstor. El ejemplo que hay son los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. Ahí hay una manifestación directa de Dios que a través de la revelación dice cuáles son las leyes que los hombres deben cumplir. Los 10 mandamientos fueron directamente promulgados por Dios y se manifestaron por una revelación a Moisés. ¿Está? Ese sería el ejemplo que él da con esto de la ley divina. Y por último, por debajo de todas estas leyes, aparece, si quieren en cuarto lugar, por decirlo de alguna manera, la ley humana opositiva. Esta ley rige la conducta humana, la ley humana opositiva, que rige la conducta humana y que no puede ir en contra de las leyes de superior jerarquía, es decir, no puede ir en contra de las leyes anteriores. Y da una definición de lo que él considera que es la ley humana opositiva, como qué concepto puede dar de la ley humana opositiva. ¿Y qué dice Santo Tomás como concepto? Dice, y escríbanlo, lo digo despacio, si lo escriben, que es cierta ordenación de la razón en vistas del bien común promulgada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Entonces, si se pregunta quién elaboró la jerarquía cuatripartita de la ley, lo hizo Santo Tomás. Establece que una jerarquía o un orden de prelación que tiene que ver con las conductas, tiene que ver con la ley que el hombre debe respetar o cómo sería ese orden preestablecido. Y establece una ley eterna, una ley natural, una ley divina y por último la denominada ley humana opositiva. Esta ley humana opositiva, que es la que crean los hombres y que se aplica a los hombres hoy en día, no debe ir en contra de las anteriores, no debe ir en contra de las leyes de superior jerarquía y da una definición de lo que se entiende. Es cierto, esto de aquel que tiene el cuidado de la comunidad debe promulgar leyes y en ese cuidado, este orden no debe ir en contra de las situaciones o de las leyes dispuestas anteriormente. Estamos hablando siempre de un príncipe cristiano, por eso aparece acá no solamente la idea de la existencia de un universo y la existencia de una ley natural, que es algo que es innato al hombre por el solo hecho de serlo, y que establece lo bueno o lo malo, pero que es puesto en el corazón del hombre por Dios, no por voluntad del hombre, a diferencia de lo que dirían los romanos, perdón, en realidad los griegos o los antiguos romanos que no hablaban de la existencia de este Dios, y él le carga toda esa parte que tiene que ver con el humanismo cristiano, y aparece la concepción de la ley divina, que es la promulgada especialmente por Dios y la que la coloca entre lo que sería la ley humana, la ley eterna y natural, y la ley humana. ¿Por qué? Por sus principios cristianos. ¿Se entiende esa idea? ¿Todos comprenden esa idea? Sí, profe. Para Santo Tomás, la ley humana opositiva, que sería la ley que dictan los hombres, tienen que respetar ese orden de prelación, y no tiene otra. ¿Se entendió? Bien. Ahora, más allá de Santo Tomás, durante este periodo, el derecho, que es lo que estamos hablando en última instancia cuando hablamos de la ley o el derecho, durante este periodo siempre fue considerado como aquello que es recto, aquello que señala una dirección que debe seguirse, ¿tá? Y que tiene un principio, digamos un principio rector, que va a ir variando a lo largo de la Edad Media, pero no nos vamos a volver locos con esta situación. Vamos, sí, ustedes entiendan que siempre que
hablamos del derecho durante este periodo, el derecho no va a tener su origen, digamos, específico en el Estado, sino que además va a estar ligado a, por lo menos en la ejecución, a otros tipos de ordenamientos. ¿Por qué? Porque va a estar ligado a la moral, a la religión, al derecho canónico. No radica en el Estado, sino que el poder va a estar, digamos, por decirlo de alguna manera, durante sobre todo la primera etapa, va a estar ligado a la costumbre, a la idea de la justicia. El gobernante, si va a dictar leyes o va a legislar, no puede ir en contra de esto. No puede ir en contra ni de estos ordenamientos, ya sea la moral, la religión, ni la justicia, ni la costumbre del lugar. ¿Ah? El gobernante, si va a legislar, debe tener en cuenta todos estos principios, sobre todo para que le sean cumplidas las leyes, ¿ah? Para que le sean respetadas, porque si no, no le iban a ser respetadas. Esto sobre todo se va a dar en la primera etapa de la Edad Media, la temprana Edad Media, es donde se va a dar toda esta situación, en la Alta Edad Media, entre la temprana y la Alta Edad Media, sobre todo. Sin embargo, en la última etapa de la Edad Media, que es aproximadamente del siglo III, el siglo XIV específicamente, donde ¿qué pasaba? ¿Qué diferencia había en la Baja Edad Media de la temprana o Alta Edad Media? ¿Qué les parece? Al principio que dijimos que había impuestos, había ejércitos, no, estaba todo en crisis, estaba todo destruido, había caído un imperio y se estaban, digamos, reacomodando como podían con lo que tenían, no para comer tenían en algunos momentos. Ya hacia la Baja Edad Media, el siglo XIII, el siglo XIV, fines del siglo XIII y siglo XIV, parte del siglo XV podría decirse, más que nada del siglo XIV, ¿qué va a pasar? Los gobernantes van a mejorar, ¿qué? Sus economías. Van a empezar a poner la posibilidad de tener gente que actúe no como un ejército, pero casi similar. Van a mejorar sus economías, van a recuperar la idea de que es de plenitud del poder. Ese poder que era moderado, que estaba limitado, en realidad se va a empezar a concentrar en ese príncipe o ese gobernante. Y entonces el gobernante va a empezar a ejercer de manera casi absoluta e incondicionada sus decisiones. Ya no va a estar tan pensando en el ordenamiento canónico, en la religión. Hay una concentración de su poder buscando obtener cada vez una mejor posición y que se respete su decisión, sea cual sea esa decisión. Y esto se va a traducir en el dictado de las leyes. Quizás no tanto como lo vamos a ver siglos después, pero digamos que va a empezar a actuar de manera incondicionada, de manera absoluta. Va a sembrarse va a ser como empezar a sembrar la idea de que lo justo o lo injusto, o lícito o no va a ser producto tanto de tener en cuenta estas jerarquías que había establecido Santo Tomás, sino que va a ser producto de la voluntad del gobernante, quien a través de una ley va a establecer a los hombres cuál es el modo en que se tienen que comportar. ¿Por qué decimos esto? Porque va a aparecer después la otra edad, que es la edad moderna, donde hay un absolutismo político. Así como va a haber concentración, no, más que nada, esto es la parte hacia fines de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media. No, esto es hacia fines de la Edad Media, lo que sería la Baja Edad Media en realidad, ¿sí? Esto es más casi el siglo XIV, el siglo XV, por decirlo de alguna manera, hacia fines de la Edad Media, para que les quede un poquito más claro. Casi cuando se está terminando la Edad Media, que ya vamos a pasar a la otra edad, que es la Edad Moderna, hay una concentración del poder en manos de ¿quién? Del gobernante. Que esa concentración del poder en manos del gobernante, que ve mejorada su posición, entre en relación con otros, digamos, con otros monarcas o con otros príncipes, van a concentrar el poder y van a empezar a actuar de manera incondicionada, empezar a actuar tratando de hacer que los demás hagan lo que ellos dicen, sin importar o determinadas situaciones o concepciones. Va a haber una tendencia quizás a legislar, pero
se va a pensar a sembrar la semilla, no digo exactamente que sea igual, pero digamos, porque eso se va a ver más en la Edad Moderna, pero en realidad a sembrar la idea de que lo que se establece como justo o injusto, lícito o no a través de una ley, en realidad es una voluntad del gobernante que le va a decir a través de esa ley a los hombres cómo se tienen que comportar. El que va a establecer los comportamientos del hombre a través de la ley va a ser el gobernante por una cuestión de voluntad, decidiendo lo justo o lo injusto, que podrá hacerlo tendiente al bien común, pero vamos a ver lo que en muchos casos podrá hacerlo no tendiente al bien común. Digamos, va a concentrar su poder y va a actuar de manera incondicionada. Ya no va a haber una limitación a ese poder como ocurría a principios de la Edad Media. ¿Por qué? Porque van a mejorar sus situaciones cada uno de los pequeños reinos que se fueron formando. ¿Hasta aquí más o menos van entendiendo? ¿Sí? Entonces vamos a ver que en este periodo vamos a encontrar monarcas que eran ministros o vicarios de Dios en la tierra y que actuaban en vistas del bien común, que actuaban en beneficio de la comunidad, que cumplían con la jerarquía partita de la ley, que buscaban la utilidad común, aún actuando de manera incondicionada y absoluta. ¿Por qué? Porque actuaban de manera condicionada y absoluta, pero cumpliendo con esos preceptos, ¿sí? Y había otros que hacían lo que se les daba la gana y actuaban en su propio beneficio. Entonces, que eran considerados, ¿qué? Tiranos, herejes, se los excomulgaban, eran los malos de la película, ¿sí? Entonces va a aparecer, durante este periodo, algo que se denominó el derecho de resistencia a la opresión, llamado también ius resistendi. ¿Qué era esto de el derecho de resistencia a la opresión? O ius es derecho en latín, ¿sí? Y latina, us resistendi, ius resistendi. ¿Qué implicaba esto? Que así, como dijimos que aparecía la doctrina de este gobernante justo, del príncipe perfecto, de la ciudad dirigida al bien común, este gobernante perfecto va a tener como contrapartida este gobernante injusto, este gobernante que actuaba en su propio beneficio, que era un tirano. Y como tirano, muchas veces era excomulgado. Y si era excomulgado, no había ni un deber de obediencia ni de fidelidad. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos, que era típico de la Edad Media? Más allá de que después hubiera ciertos pactos con la iglesia, que compraran indulgencias, etc., ¿no? Pero bueno, sacamos esa idea. Ahora, ante esta posición de ese gobernante bueno y de ese gobernante malo o lo injusto, va a aparecer el derecho de resistencia a la opresión. Derecho de resistencia a la opresión. ¿Qué es ese derecho y a veces el deber de desobedecer aquello que se considera injusto? De desobedecer las leyes injustas. ¿Por qué hablamos de desobedecer las leyes injustas? Porque se decía o se entendía que aquello que era injusto no obligaba en la conciencia de nadie. Y en ese caso, desobedecer las leyes que se consideraban injustas, abstenerse de cumplir lo que se mandaba en contra de la justicia, en contra de la ley natural y en contra de la ley divina, pasó a denominarse derecho de resistencia a la opresión pasivo. No cumplir con la ley, abstenerse de cumplir esa ley que se consideraba injusta. ¿Ah? Era simplemente esto de que no obligaba al súbdito a conciencia cuando la ley que emanaba del príncipe era injusta. Entonces, ¿por qué era injusta? Porque iba en contra de la justicia, de la ley natural, de la ley divina. No era considerada. Y si no era considerada, el súbdito podría no cumplirla. Se abstenía de cumplir la ley. Eso se denominaba de derecho de resistencia a la opresión pasivo. No abstenerse de cumplir la ley porque no me obligaba en mi conciencia esa ley injusta. Ahora, esa resistencia, el no cumplimiento de esta ley pasiva, a través de una etapa sucesiva, no positiva, sucesiva, podía derivar en lo que se llamaba un derecho de resistencia activo, ¿ah? Que podía llegar a desembocar en la muerte del tirano. ¿Qué implicaba ese derecho de resistencia activo?
En este caso era la comunidad que estaba oprimida por este tirano. ¿Y qué hacía la comunidad oprimida por el tirano? De manera insurrecta, llegaba al poder, derrocaba al tirano o lo deponía del ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque había convertido ese poder en ilegítimo por su mal uso. Reitero, para que todos puedan escribir. ¿Estamos? Esa resistencia pasiva podía dar lugar en una etapa sucesiva a lo que se denominó derecho de resistencia a la opresión activo. ¿Qué implicaba el derecho de resistencia a la opresión activo? En un levantamiento, en una insurrección en contra de este tirano que podía desembocar hasta en la muerte de este gobernante tirano, de este gobernante injusto. ¿Qué es lo que se hacía o lo que sucedía con este derecho de resistencia a la opresión activo? Era una manera de liberar a la comunidad oprimida de ese gobernante tirano, sacándolo del poder, o deponiéndolo del poder. ¿Por qué? Porque había convertido ilegítimo ese poder. ¿Por qué? Porque había un mal uso de ese poder, porque no buscaba el bien de la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, ese poder ya era ilegítimo, lo liberaban a la comunidad deponiéndolo al tirano y podía llegar hasta la muerte de ese tirano. Ahora bien, Santo Tomás lo que va a hacer es sistematizar este derecho de resistencia a la opresión. Va a decir, a ver, tenemos el derecho de resistencia a la opresión pasivo, que es no cumplir con la orden injusta, nada más, quedó ahí, y el derecho de resistencia a la opresión activo, que puede llevar a derrocar el tirano, inclusive a la muerte de ese tirano. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decir? Lo que va a decir es que en principio, la obediencia al monarca, al rey, al gobernante, es debida. Es debida en la medida en que el gobernante actúa justamente en pos o en beneficio de la comunidad. Ahora, si este gobernante actúa mal y establece leyes injustas, en principio debe negársele obediencia, salvo que esta desobediencia derive en un mal mayor. O sea, si yo por no cumplir, por desobedecer la ley, me terminan a mí mandando a la horca, y la verdad es que el mal es mayor para mí, por ahí prefiero cumplir la ley. Lo que dice es, siempre que la desobediencia pudiera derivar en un mal mayor. Ahora, la resistencia pasiva va a dar lugar a la activa cuando la tiranía sea insoportable. Cuando la tiranía sea insoportable, la comunidad puede alzarse colectivamente en contra de ese tirano. ¿Por qué? Porque ha convertido ese poder en ilegítimo, porque ha sido mal usado por ese gobernante. Y entonces esa comunidad puede levantarse en contra de este gobernante una vez agotados los recursos normales y siempre que existan posibilidades de triunfo. ¿Por qué dice esto? Porque yo me voy a levantar y voy a deponer al tirano siempre y cuando no sea yo solo y no termine en la horca. Ahora, si yo tengo posibilidades de triunfo, hemos agotado todos los recursos, primero no cumplimos la ley, tratamos de que el gobernante entienda, y el gobernante siguió con su actitud, ya la
Recording in progress. hablar, en realidad dice, la comunidad actúa de esta manera una vez que se han agotado los recursos normales y siempre que existan posibilidades de triunfo. Volviendo al caso, la insurrección para deponer a un tirano me tiene que haber tenido como plazo previo, que yo previo intenté montones de cosas y no llegamos a nada, y sigue actuando igual o peor. Bueno, entonces nos vamos a alzar colectivamente en contra de este tirano, pero siempre que tengamos posibilidades de triunfo, porque si no tenemos posibilidades de triunfo, va a derivar en un mal mayor, y en vez de morir el tirano, va a morir el súbdito que se levantó en contra de este tirano. Un ejemplo o una idea de lo que sería el derecho de resistencia a la opresión pasivo sería la Revolución de Mayo, ¿tá? Donde no... Ahora están con lo del formulario otra vez, Gaby. La Revolución de Mayo, en donde al haber tomado preso al que era el rey, que era el rey del virreinato del Río de la Plata, lo que se optó es por no cumplimentar con aquellas leyes que provenían porque el rey se encontraba encarcelado. Ahora, si tuviéramos que tomar un ejemplo de la insurrección o la resistencia activa, ¿qué les parece? ¿Cuál fue el ejemplo que terminó con la muerte del gobernante, inclusive? El levantamiento de la comunidad en pos de la libertad. Libertad, igualdad y fraternidad, diríamos. Quien sabe esa frase sabe a qué me estoy refiriendo. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿La Revolución Francesa? La Revolución Francesa es el típico ejemplo, ¿sí? La toma de la Bastilla. Los historiadores dicen que es el mejor ejemplo de lo que sería una insurrección activa y con triunfo, que termina con la muerte del gobernante y de toda su familia. Para mí otro ejemplo muy importante es la Revolución Bolchevique de 1917, que termina con la muerte del zar y de toda su familia. Para mí es un ejemplo que tiene que ver exactamente con esto, u otro ejemplo que podría, Nicolás y Alejandro, dice, sí, que Alejandra, podría... mis dos nombres, Alejandro y Nicolás, son Nicolás y Alejandra. Que termina también con el zar y la zarina. Esos serían como ejemplos más notorios de lo que es el derecho de resistencia a la opresión. Ustedes recuerden que cuando hablamos en la antigua Grecia, dijimos que existía el tirano, pero no había una forma de defenderse de este tirano, más allá de que la muerte de Gaddafi podría ser, habría que analizarlo un poquito. Podría ser. Podría ser. Es discutible, pero no deja de ser una discusión histórico-política. Igual que la bolchevique, siempre se pone como ejemplo fundamental a la Revolución Francesa. Más que nada por lo que pregonó la revolución en sí mismo, lo que implicó después, más allá de que duró poco y hubo unos cambios en el medio. La idea fundamental. Con respecto a este tema que estábamos hablando es, ustedes recuerdan que cuando dijimos de los griegos dijimos que existía la tiranía, pero que no le encontraban el remedio porque no existía una conciencia colectiva de levantamiento en contra del tirano. Esa idea de conciencia colectiva de levantamiento en contra del tirano aparece acá, en el derecho de resistencia a la opresión, en donde aparece específicamente el levantamiento colectivo de toda una comunidad, un pensamiento colectivo en pos de derrocar al tirano. Eso no existía, si bien existía la tiranía, no existía el remedio. El remedio que existió en la Edad Media sería este derecho de resistencia a la opresión, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta acá todo el mundo entendió de qué hablamos? Sí, profe. Si quieren le damos unos 5 minutitos como para que descansen, tomen agua, busquen un mate, porque venimos desde las 7:30 así como rápido, descansen un poquito y después continuamos, ¿sí? 5 minutitos, Gaby, si te parece. Sí, Marce, yo estoy luchando para ver si puedo subir el formulario. Sí, porque están con el tema del formulario. Sí, yo le estoy poniendo voluntad, ya eliminé el otro, así nadie más, pero ténganme paciencia, tengan fe en mí, lo vamos a lograr. 5 minutitos y estamos de nuevo. Apago un minutito acá.
No, Guido, el tiempo corre igual, no hace falta desconectarse. Voy a probar de subirla de nuevo y ustedes me van a decir si ahora funciona. A ver. A ver si alguno puede probar, a ver si esto funciona o sigue pidiendo contraseña. ¿Algún voluntario? Ahora sí, Gaby. Funciona, vamos, todavía. Yo sabía que lo iba a poder lograr. Lo que pasa es que viene predeterminado que tenga que ser para correos electrónicos con el de la universidad, @UNTZ. Y me olvidé de borrar eso y encima tengo que subir, o sea que hice todo mal, pero bueno, de todo se aprende. El correo institucional. Claro, pero los chicos no tienen correo institucional. No. Entonces no lo podían llenar, me llegaban los pedidos de permiso para llenarlo. Bueno, ahora si quieren, se pueden tomar el tiempo, unos minutitos los que están ahí en línea y van completando la encuesta, así vamos viendo cómo venimos para ver si hay que asignarlo por algún criterio específico o si con lo que eligieron solito se dividió la cantidad de personas del examen. Ya me marca 5 entregas. Profe. Sí. Si por alguna razón pasa un imprevisto y tengo que cambiar de fecha, ¿se puede hacer? Sí. En realidad, esto es meramente, como dice ahí, una encuesta. Si usted pudiera elegir qué pasaría una vez que tengamos las respuestas, vemos si existe la posibilidad de dividirlos o no. Si todos están prefiriendo la segunda fecha, ya ahí directamente no vamos a poder dar a elegir, ¿entendés? Ahora, si están balanceados, después vemos cómo se resuelve. Esto es meramente para nosotros tener una idea qué día les gustaría rendir. No quiere decir que van a rendir esa fecha, ni que la fecha que vos pongas ahora va a ser la fecha que te toca de manera... Es para estadística, para ver así una estadística de cómo... Claro, capaz nosotros nos hacemos problema de dividir el examen por DNI o qué sé yo, y ustedes solitos, por diferentes criterios o cuestiones personales, la mitad quiere un día, la mitad quiere otro, entonces, ¿para qué le vamos a asignar nosotros una fecha? Ahora, si todos quieren la misma semana, ahí sí tenemos que usar un criterio y ya no podemos dejar a uno elegir y a otro no, porque no estaríamos siendo justos con el resto. Entonces ahí sí nosotros agarramos y usamos un criterio, no sé, DNI terminado par tal día, impar tal día, o por lista, hasta la mitad tal fecha, y no sé, eso lo verá Alejandro, cuál es el criterio. También hay que ver la gente que está más o menos viniendo a clase, porque en la lista no se rinde todos el mismo día, por una cuestión... No se rinde todos el mismo día porque, primero, para evitar aglomeraciones. Segundo, porque tenemos tiempo para rendir distintos días. Tercero, para comodidad de ustedes. Si alguno tiene un examen el 8, no le conviene dar el 9, le conviene dar el 16. Y si alguno tiene examen el 15, no le conviene dar el 16, le conviene el 8, el 9. Es por además, una cuestión de beneficio. En teoría también son 90 alumnos los que en promedio están viniendo 60 a las clases, pero bien podrían los 90 presentarse al examen, y bueno, ahí es un tema. Bueno, vos estás jorobada, Mariana, tenés el 7 y el 15. ¿Qué va a hacer? No tenemos presencial el miércoles intermedio. El miércoles intermedio va a ser de repaso. Si no, te tomábamos el miércoles intermedio. Pero también se te iba a encimar con el 15. Así que no era solución. No en realidad, desde que tenemos el Zoom, siempre dimos entre 2 y 4 fechas para rendir. ¿Te acordás, Gaby? Cuando teníamos las dos comisiones, nos separamos, era martes,
miércoles, viernes y sábado estuvimos tomándoles. Y dejábamos que se pasen de comisión para dar en la otra. Pero era oral y por Zoom. Ahora es presencial, pero también tenemos que tomar por Zoom a quien no pueda ir porque sea de riesgo. O también puede pasar, que yo ya estuve poniéndolo en administrativo, que alguien tenga el día del parcial síntomas de COVID. Entonces, en ese caso, nos va a tener que enviar el certificado y se les va a tomar en otra fecha, pero siempre presencial. La única excepción para la presencialidad es que sea de riesgo dentro de los grupos establecidos en la norma. Si no, siempre es presencial. La administrativa, es presencial, pensé que iba a ser solo una fecha. En realidad, más que tiene que ver con una cuestión de capacidad de las aulas, ¿sí? No nos pueden dar 80 aulas el mismo día, y hay otros profesores, entonces tal vez con suerte podamos tener 2 aulas, pero en 2 aulas no metemos... No, en realidad 3 aulas nos pueden dar, pero... y tampoco sabemos... Vamos a tener que repartirnos nosotros con distintos alumnos y queremos tomarles a todos en la misma aula, si es posible. Con el aforo que me están dando de las aulas, que es 35, la cantidad de gente que está viniendo, vamos a poder hacerlo perfectamente. Así que, por eso lo hacemos así. Bueno, ya estoy de vuelta. Marce, vos cuando consideres que ya tu garganta no da más, me decís si yo arranco, o si querés, como dijimos, seguís, como vos quieras, manéjalo con los temas que tenés que atender. Sí, dale. Ahora termino, doy un poco más así. Bueno, tranqui, como vos quieras. Yo los saludo y me voy yendo, que me están reclamando. Así que nos vemos el día sábado, ojalá que puedan solucionar los inconvenientes que tengo. Así que nos vemos. Okay. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Chao, profe, buenas noches. Nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a seguir, vamos a dar una introducción con la edad moderna, un ratito más, hasta y media, Gaby, y te dejo 10 minutos para... ¿Te parece? Vamos a cambiar de... Disculpen el perrito que ladra. Vamos a cambiar de edad. Ahora vamos a ingresar a la edad moderna. Edad moderna. Moderna. Denme un minutito. Ya me llegaron 41. Está faltando alguno de los que estamos acá, porque somos 54. 50. Porque el caniche está desesperado, que escucha ruido y ladra, no me va a dejar hablar. No, para ustedes sería mejor, no lo mato el perro, ¿qué lo voy a matar? Si es como un chico más el perro. Mi hija se acaba de casi dormir, entonces quedó dormida sentada y se despertó y ahora se volvió a dormir. Está ahí. Y el perro ladra, no, está despierto, ya la despertó el perro, ahí la escucho que grita. Bueno, continuemos. El perro no lo mato, lo puse un poquito allá afuera en la habitación del otro lado para que si ladre para allá, no ladre para acá. Escuchan ruido y se desespera, es una máquina de ladrar. No pensé que el caniche ladraba tanto. Bien. Vamos a seguir, pobre Nino. Vamos a seguir con edad moderna. La edad media termina. Cuando termina la edad media dijimos que había una tendencia a absolutizar el poder, ¿se acuerdan? Concentrar el poder, a decidir, porque había mejorado mucho desde el punto de vista económico muchos digamos, feudos, donde cada feudo tenía su monarca, ahí veo que aparecen otros niños, no soy la única que tiene ese problemita hasta ahora, me hace sentir mejores. Entonces, aparece una tendencia a el absolutismo.
La línea doctrinaria básica o más importante de la Edad Media va a ser el absolutismo, una concentración del poder que se va a denominar absolutismo, pero que va a tener este absolutismo distintas características, o por lo menos van a existir dos tipos de absolutismo. Vamos a encontrar un absolutismo pagano y un absolutismo cristiano o religioso, porque aún tenemos los vestigios de la Edad Media y del humanismo cristiano. Del absolutismo pagano vamos a tener a dos exponentes fuertes, fuertes en el sentido de lo que han marcado dentro del contexto histórico que han vivido. Dentro de esa línea histórica vamos a encontrar a Maquiavelo y a Hobbes. Hobbes es H-O-B-E-S. Maquiavelo y Hobbes, que son estos exponentes del absolutismo pagano, que van a ignorar a Dios como eje fundamental, por eso se llama pagano, a Dios, pero no solo a Dios y a la ética como soluciones prácticas o soluciones prácticas positivas en la organización política. Van a ignorar a Dios y a la ética como soluciones prácticas positivas en la organización política. Esto es, la política es una cosa y la ética y la religión es otra, para plasmarlo de alguna manera, ¿sí? Esos van a ser los exponentes del humanismo, lo que se llama el absolutismo pagano. Y del absolutismo cristiano, nosotros, si bien hay varios, vamos a nombrar a uno para no volverlos locos y hacerle la vida más imposible, que es Juan Bodin. Es como budín, pero con O. En vez de ser un U, es una O. Juan Bodin. Entiende que existe un gobernante que en principio es absoluto, pero que estaría limitado por la ley divina y la ley natural. Una cierta limitación del poder por la ley divina y por la ley natural. Esas serían las bases de lo que dicen estos exponentes. Al primer exponente que nosotros vamos a hablar en estos minutos, que es lo que voy a tratar de darles, obviamente ustedes imagínense que de Maquiavelo no podemos hablar horas. Yo voy a darle 5 segundos, 5 minutos en poquitos renglones, que es el resumen del resumen del resumen de la bibliografía de los 3 renglones que le daban en el diccionario de quién era Maquiavelo. La tesis de Maquiavelo, cuando hablamos de Maquiavelo, ¿a ustedes qué se les ocurre? En algún lado lo escucharon, por lo menos. Hay un libro que es importante, que lo leen los políticos en general. ¿Quién sabe cómo se llama ese libro? El Príncipe de Maquiavelo. ¿Y qué decía Maquiavelo? Que era su frase preferida, aunque específicamente no está en el texto. Es Edad Moderna, sí. Esto es Edad Moderna, Mariano. Específicamente la frase no está exactamente en el texto. Sin embargo, bueno, ¿qué decía Maquiavelo? ¿Cuál era la frase que es conocida por la historia? Muy bien, Federico, el fin justifica los medios, decía Maquiavelo. O por lo menos esa frase se le atribuye aunque no está en todo el texto. Primero, para poder entender su pensamiento o su concepción política, siempre hay que ubicarse dentro del contexto histórico que va a vivir y en el cual se va a desarrollar Maquiavelo. Él vivió aproximadamente entre 1429 y 1527, más o menos. ¿En dónde vivió? En Florencia, en Italia. Bella Florencia Preziosa. En la Bella Florencia. ¿Sí? A unas 2 horitas de Roma, en tren. En el tren rápido. En el bala, como en el de acá, como en el Roca. En el tren rápido llegabas a Florencia. Bueno, en esa época no había tren. ¿Por qué decimos que hay que tener en cuenta dónde estaba y entender su pensamiento? Porque se había terminado, ¿qué? La Edad Media. Había terminado la Edad Media con todo ese humanismo cristiano que traía encima. Va a irrumpir esta Edad Moderna en Florencia con la llegada del Renacimiento. ¿Y cómo estaba Italia en ese momento? Estaba dividida en una multiplicidad de pequeños estados, pequeños feudos con sus monarcas, y en estos pequeños estados, estos reyes ya tenían una concentración del poder, estos príncipes, que eran pequeños en realidad
pequeños feudos o pequeños principados. Había un montón. Y todos querían el poder. Y todos querían el poder y todos querían la tierra del otro. Entonces, ¿qué pasaba? Había amenazas, luchas internas, invasiones de un monarca contra el otro. Ya estaba separada, de hecho, ¿qué? La política de la ética. Se organizaban, por ejemplo, bailes, los bailes de los monarcas, en los castillos o en los feudos, no eran bailes muy divertidos. Hacían bailes de máscaras, eran hermosos los bailes de máscaras, sobre todo en Venecia. ¿Para qué eran las máscaras? ¿Por qué? Porque en el medio del baile de las máscaras mataban a algún rey, mataban a algún príncipe, venía uno y desaparecía otro. Verdaderamente se tejían numerosas intrigas y no eran todos buenos los que estaban ocupando el poder. Entonces, en realidad, lo que él hace, podemos estar de acuerdo o no, en ese momento dice, si es una lucha de todos contra todos, todos quieren el poder, políticamente la organización es un desastre porque hay uno que está gobernando, se muere, lo agarra otro que lo quiere invadir, el otro invade al otro. De hecho, porque más que ustedes me digan que no, la política va por un lado y la ética, el humanismo cristiano y todo va por el otro. Eso es lo que él decía en líneas generales. Como ve toda esta situación que era compleja, donde había esta política absolutamente inestable y esto perjudicaba la organización de estos pequeños estados, entonces, ¿qué es lo que él va a establecer o por qué él va a hablar de la política por un lado y la ética por el otro? Porque en realidad ya de hecho eso sucedía. Entonces va a tratar de, en virtud de esa situación, elaborar una teoría que tenga como principal eje o como principal fuerza, ¿qué? La conservación ¿de qué? Del Estado. La conservación y la preservación del Estado. El Estado y la grandeza del Estado por ante todo. ¿Ah? Lo que había que hacer era exaltar el Estado. ¿Para qué? Para conservarlo, para preservarlo, para defenderlo y que no existieran este tipo de vaivenes, este tipo de situaciones. Se comienza a utilizar el término Estado como lo conocemos hoy, es decir, como organización política de la comunidad. Es en el Renacimiento, en la época de Maquiavelo, donde aparece la idea de que el Estado es en sí una organización política de la comunidad. Para tratar de salvar estas pequeñas situaciones, dice, el Estado hay que conservarlo, hay que preservarlo. El Estado está ante todos, está fuera de todo concepto de justicia o de justicia. ¿Por qué? Porque la política es neutra a la ética. Algunos leen mucho, se ve que Maquiavelo, ahora pensándolo bien. Hay muchos que leen mucho Maquiavelo. La política es neutra, dice, a la ética. Está fuera de toda concepción de la ética, porque el Estado va a estar primero y el gobernante, para poder conservar el Estado, va a usar el poder, que no es más que un instrumento para lograr eso. Y que lo va a hacer traducido a cualquier precio. Es decir, en principio, va a decir Maquiavelo, el gobernante debe buscar el bien de la comunidad. Porque ese es el fin para el cual está. Ahora, si para conservar el orden, para conservar el Estado, para preservar el Estado, es necesario actuar de otra manera, esto es, tradúzcase, hacer el mal, y lo debe saber, lo debe tener que hacer. Porque el primero está en la organización como tal, y después estaremos esto de que es ético, no es ético, es justo o es injusto. La política, dice, señores, es neutra a la ética. Primero está la salvación y la conservación del Estado, por encima de toda consideración de justicia o injusticia. La política en sí es una lucha, y en esa lucha hay que subsistir. ¿Ah? En esa lucha es la que va a permitir subsistir al Estado. No quiere decir que estemos todos de acuerdo con lo que dijo. Establece, en virtud de estas situaciones, unas distintas formas de alcanzar el poder. Algunas las considera importantes y otras las considera absolutamente desagradables. ¿Ah? Pero ustedes, para estudiar esta parte de Maquiavelo, siempre tienen que tener en cuenta el contexto histórico. Esto es, se encuentra Italia dividida en pequeños estados, de donde existen invasiones, amenazas, luchas internas, intrigas, separadas. De hecho, la política de la ética. Ante esto, elabora una ¿qué?
una doctrina, una teoría, una tesis, por decirlo de alguna manera, que tiende a la exaltación del Estado por el Estado mismo. ¿Para qué? Para conservar el Estado, para preservar el Estado. Se tiende a eso, a conservar y a defender al Estado. Y aparece la palabra Estado como organización política de la comunidad. La salvación del Estado, dice Maquiavelo, está fuera de toda concepción ética, de toda concepción religiosa, de toda idea de justicia, de toda idea de injusticia. Volviendo a la base, política neutra a la ética. Esto es, el bien de la comunidad, en principio, lo debe hacer el gobernante. Estoy más que nada repitiendo, ¿sí? El gobernante debe hacer el bien de la comunidad. Pero, si para preservar el Estado, para conservarlo, para mantenerlo como organización política de la comunidad, es necesario actuar de otra manera, lo tiene que hacer. Por eso la política es neutra. Porque primero está la salvación y la conservación del Estado por encima de toda otra consideración. La política, dice en sí, es una lucha. Y en esa lucha hay que subsistir. Me parece estar escuchándolo, miren. Y en esa lucha hay que subsistir. De estos, este libro es el principal, Príncipe de Maquiavelo, es uno de los libros más leídos por todos los políticos del mundo, Les ha permitido actuar en base a él, digamos. En general del mundo, no hablo específicamente de nosotros. Ahora bien, ¿qué es importante establecer de esto, destacar de esto? Que cuando él habla de poder, establece formas de alcanzar ese poder. Y estas formas de alcanzar ese poder son importantes tenerlas en cuenta. En esta forma se establece un cierto orden, aunque en realidad no es un orden de prelación exacto, sino que establece de qué manera puede ir el gobernante alcanzando el poder. Y así terminamos con Maquiavelo. Dice, la primera forma de alcanzar el poder es a través de la virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? ¿Para qué sirve? Obviamente, dentro del pensamiento del 1500 no es lo mismo que hoy en día, en cuanto a concepto general. En ese momento la virtud era entendida como un valor, una hidalguía, una valentía, un poder de decisión, y llegar a través de esta forma al poder era bastante difícil. Pero una vez alcanzado el poder por este gobernante, era mucho más fácil de conservar. ¿Qué es lo que requería del gobernante? Requería esfuerzo. Llegar al poder en virtud o a través de la virtud, para hablarlo con más propiedad, llegar al poder a través de la virtud era en realidad, o requería en realidad un esfuerzo importante por parte del gobernante, por parte del monarca, llámese príncipe, llámese rey, gobernante. ¿Por qué? Porque requería valor, valentía, hidalguía, poder de decisión, y era bastante difícil de hacer. Otras formas de llegar al poder, decía, era por la fuerza. Fuerza. Segundo elemento, segunda forma de llegar al poder. Es decir, por la coacción, por las armas. Implicaba un uso de las armas o de la fuerza para llegar al poder. Esto es, aquel gobernante que era el dueño de las armas, o que podía contratar las armas, o que podía contratar sicarios para matar a otro gobernante o para tomar el poder, lo realizaba. No requería esta cuestión de poder de decisión, de convencer, que tenía que ver más que nada con la virtud, sino que simplemente era por la fuerza, por las armas, por la coacción. Otras formas de llegar al poder era la perfidia, como la canción romántica, bolero, perfidia, que el 90% del alumnado no conoce ni sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, había una canción que se llamaba Perfidia. Perfidia, si yo lo tuviera que traducir a lo que quiso decir, era algo así como engañar al pueblo para conseguir el poder. Como mostrando una falsa manera de actuar para obtener un resultado. Es muy distinto
a la virtud, ¿se entiende? La virtud se muestra transparente, muestra lo mejor de él, tiene poder de decisión, valentía, hidalguía para obtener el poder. En este caso es, en base al engaño, busco que el otro me entregue el poder. No actúo tal cual soy. Simplemente engaño para obtener un resultado. En este caso, alcanzar el poder. Obviamente no hace demasiada alusión a este tema, y ahora voy a terminar con el último, que me quedan 5 minutos. Muchas gracias por avisarme, Belén. Y el último era por el consentimiento de los ciudadanos. Yo creo que nos vamos a volver a conectar y ahí vemos, Javier. El último es el consentimiento de los ciudadanos, que es la forma que él más detesta. ¿Por qué detesta esta forma? Porque no requiere ningún esfuerzo del gobernante. Dice, en realidad se ponen todos de acuerdo y eligen al gobernante, tiene su consentimiento, no requiere ninguna valentía, no requiere ningún esfuerzo, no necesita el uso de las armas, quizás se lo dan porque no tienen a quién darle el poder. Entonces, como no requiere ningún esfuerzo por parte del gobernante, es la forma que él detesta, o la que más detesta para alcanzar el poder. Si tuviéramos que hacer una síntesis respecto de lo que dice Maquiavelo respecto al Estado, siempre recuerden en la conservación del Estado, que primero el Estado, que por eso está separada la ética de la política, que hay distintas formas de alcanzar el poder, y que en realidad la idea sería que el gobernante, según manifiesta Maquiavelo, debe actuar de buena manera, buscar, de acuerdo a la necesidad, debe actuar tratando de buscar el bien común. Pero si para conservar el Estado y la organización política como tal, debe buscar otra manera de acordar, debe realizar, debe saber actuar, en todo caso injustamente, de acuerdo a la necesidad de ese momento. Eso es en el fondo la tesis general de este Maquiavelo y su absolutismo pagano, esta concentración del poder en este gobernante que justifica en esa decisión. La ética una cosa, la política y la religión de otra. La ética por un lado, la religión por un lado y la política del otro, perdón. La política no tiene nada que ver ni con la ética ni con la religión. Desaparece esta jerarquía de la ley que habíamos tenido en la Edad Media. ¿Se entendió? ¿Todos se entendieron hasta ahí? Este sería, digamos, el fin de la tesis de Maquiavelo. Tendríamos que entrar a hablar de Hobbes. Como se está por terminar el tiempo, la doctora Moro dirá si nos vamos y volvemos, y si querés termino, perdón, de Maquiavelo. Si querés hablo de Hobbes y termino ahí. Y ya terminamos. Son y 36. No te escucho nada porque estás muteada. Ahora sí. Ahora sí. Digo que salimos, entramos un cachitito más para que vos termines esto, y mi tema lo arranco el sábado, porque si no me van a odiar en 7 colores. Sí, nos van a odiar a las 2, que no se quieren conectar más. Ya me preguntaron y no estarían teniendo ganas de conectarse. Los últimos 5 minutitos así se quedan con el tema terminado, chicos. El último. Vamos. Ahí estamos. No me acordaba cómo era el coso, no podía entrar.
lo último que vamos a ver, así no me odian más por hoy, es el otro exponente del absolutismo pagano, que es Hobbes. Esto es cortito, no les va a resultar tan difícil de entender. Hobbes es inglés, el otro era italiano, por decirlo de alguna manera, este es Recording in progress. inglés. Se dice que es el padre del totalitarismo moderno y del absolutismo pagano de la época, ¿no? De la que estamos hablando. ¿Alguien sabe quién era Hobbes o se acuerda de alguna frase que era muy popular? Así como la frase del fin justifica los medios de Maquiavelo, que exactamente no dice en el libro, pero bueno, ¿alguien sabe cuál es la frase que se supone más conocida en un libro de Hobbes? No, no es el hombre es el lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre. Esa es una frase del Leviatán, que es un libro de Hobbes. No importa el nombre del libro, era para ver si alguno tenía una idea. ¿Y esto por qué dice el hombre es lobo del hombre? Lo que se trata de dar cuando hablamos de Hobbes en este momento estamos hablando siempre de organización política, ¿sí? De la formación del Estado. Venimos con la idea de la formación del Estado desde Grecia. En Italia va a aparecer esta organización política de la comunidad, que para Maquiavelo hay que preservarla ante todo, que la política es una cosa, que la religión y la ética, todo muy lindo, pero es otra. Y aquí aparece, ¿por qué nace el Estado? ¿O por qué dice Hobbes cómo nace el Estado? Como el origen del Estado para este exponente del absolutismo pagano. Dice, el Estado en sí va a nacer como consecuencia de un pacto o un contrato. Ahora, la etapa previa a ese pacto o a ese contrato es una etapa bélica, de una lucha de todos contra todos, de los hombres contra los hombres. Por eso dice, el hombre es lobo del hombre. Aparece en esa idea de una lucha continua de todos contra todos. Que si se continúa con esa lucha, ¿qué va a pasar con la raza humana? Se va a destruir. Como el hombre es bélico, dice, por naturaleza, y que lucha siempre contra el otro, si la raza humana continúa en esa situación, se destruye, o digamos, para decirlo de una manera, se autodestruye en realidad. Entonces, por eso van a realizar un pacto. Y en este pacto, van a hacer, o va a estar dado el interés de que exista un Estado. Que este Estado que exista nace para protegerlos, por decirlo de alguna manera. El fundamento de este pacto, de esa decisión para ese pacto, es el miedo. Van a pactar porque tienen miedo, en realidad. Dice, van a hacer un pacto que va a engendrar obediencia. Obediencia, pero no en realidad porque lo hagan voluntariamente, sino que lo van a hacer por temor. En virtud de ese temor, de esa destrucción, de ese miedo por destruirse, van a realizar este pacto. Y este pacto o este contrato lo van a hacer todos los hombres al mismo tiempo, entre sí, para asegurar que la igualdad. Volvemos a repetir. Etapa previa al pacto o contrato, que van a decir algunos, vamos pacto porque la verdad es que la palabra contrato social va a surgir después. Pero pacto tiene una etapa previa, en la cual todos los hombres son esos buenitos, o así florcitas y pajaritos, como diría un antiguo humorista, todos son malos. Etapa bélica, lucha de todos contra todos, que seguirás egoísta, todos son malos, y que continúan en esa lucha de unos contra otros, ¿qué va a pasar con la raza humana? Se va a destruir. Para evitar eso van a pactar. La paz, este pacto va a estar dado por el interés de que va a existir un Estado. Ese Estado los proteja. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esa decisión? El miedo. Nace una obediencia, nace por un interés, y la base es el miedo. ¿De qué? De destruirse. Ese pacto se hace entre todos los hombres entre sí al mismo tiempo, para asegurar que la igualdad. Y van a elegir un gobernante que no interviene en el pacto. Por lo tanto, no queda obligado con la comunidad. Eligen un gobernante que es un tercero ajeno al pacto. No está obligado como tercero ajeno al pacto con la comunidad.
los hombres van a transferir todos sus derechos al Estado. Van a transferir todos sus derechos al Estado. ¿Con el objeto de qué? De obtener seguridad. Pero van a asumir ¿qué? Un precio alto, porque van a tener por bueno, por malo, por justo o injusto, lo que el gobernante decida, lo que el gobernante ordene. Y ese gobernante es un tercero ajeno que no está obligado por la comunidad. El Estado, es decir, es el gobernante, el que va a calificar las acciones como justas o injustas. Es decir, la decisión va a estar en manos de este gobernante. Es, digamos, quien va a establecer la calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada antes de esa calificación que sea justo o injusto en sí mismo. No hay nada antes de esa calificación que sea justo o injusto en sí mismo, sino que es ese gobernante el que lo va a determinar, el que lo va a calificar a través de la ley. ¿Estamos? Entonces, por eso dicen que es el padre del totalitarismo moderno. Un tercero que en realidad lo elige la comunidad, pero no pacta con la comunidad, es un tercero ajeno, y el gobernante es el que decide y el que califica. No hay nada previo antes que sea calificado de esa manera. Y van a elegir este gobernante porque van a hacer este Estado para proteger a estos hombres, porque si no los hombres se van a terminar destruyendo. Lo van a hacer por interés, lo van a hacer por miedo, van a tratar de que este Estado los proteja. Y en virtud de esto, van a asumir el compromiso de tener por bueno o por justo lo que decida ese gobernante. Ese es el precio alto que va a pagar como consecuencia de esta idea. Por eso se dice que es totalitario. ¿Tá? Habla de la creación del Estado teniendo esa base. La base del temor para el Estado para proteger, para elegir un gobernante que no va a rendir cuentas porque va a ejercerlo de manera absoluta, por eso está desligado de la comunidad, y que los demás es el padre del totalitarismo moderno. Por eso se habla de un régimen totalitario. ¿Por qué? Porque el que decide o califica la acción como buena o mala, justa o injusta, es el gobernante a través de la ley. ¿Tá? No hay nada previo que sea justo o injusto. ¿Tá? Y no rinde cuentas porque lo eligieron para que los proteja, o sea que, como diría, a joderse. ¿Tá? Es lo que, por eso se dice, no hay manera de hacerle rendir cuentas. Obviamente va contra el principio republicano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Roma, de la rendición de cuentas de las acciones? Acá es un tercero ajeno que ejerce el poder de manera absoluta y que no rinde cuentas a la comunidad. ¿Por qué? Porque él no ha pactado con la comunidad. Es la comunidad la que pacta eligiendo un gobernante y la comunidad, en virtud de ese pacto, obedece. ¿Se entiende la idea? Por eso hablamos de absolutismo y por eso hablamos de pagano. ¿Por qué pagano? La religión está afuera, la ética está afuera, toda la concepción del humanismo cristiano, por decirlo de una manera, de la ética, está fuera de la organización política, de lo que se crea como organización política. ¿Se entendió? Para no hacerle la vida más compleja y difícil en estos momentos, vamos a terminar con la parte histórica de lo que sería el absolutismo pagano. Nos va a quedar el absolutismo cristiano y después ver lo que sigue de la Edad Moderna. Pero hasta aquí todo el mundo entendió. Yo sé que alguno me está odiando por sus dentros. Recuérdense, mi madre ya no está, así que tratemos de no acordarnos de ella. Pobrecita, y lo que le pedí, claro, porque algunos se van a acordar de mi pobre madre y no estaría estando, pobre vieja. Hermana no tiene. Hermana no tengo, así que tengan cuidado con los pensamientos. Y acuérdense del humanismo cristiano, ¿sí? Y bueno, nada, descansen lo que se pueda de acá al sábado y llegado el caso, si les queda alguna duda,